La reforma agraria en el Perú. Una transformación no beneficiosa. Buenas tardes, profesor y compañeros. Quien les habla, Eder Herrera, les va a explicar sobre la reforma agraria en el Perú, iniciada el 24 de junio de 1969 durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado. Esta reforma fue una de las políticas más importantes del siglo XX. ¿Por qué? Porque buscó transformar profundamente el campo peruano. En el discurso oficial, sus objetivos fueron eliminar el poder de los grandes terratenientes, democratizar la propiedad de la tierra, integrar el campesinado y modernizar la economía rural. Sin embargo, diversos estudios muestran que los resultados estuvieron lejos de lo prometido. Por ejemplo, como indicó Alfonso Zapata en su artículo "Fracasó la reforma agraria", esta reforma tuvo ciertos logros, pero en otros aspectos terminó siendo un fracaso. A partir de ello, surge la siguiente pregunta. ¿Fue realmente beneficiosa la reforma agraria en los ámbitos político, económico y social? Mi postura es clara, y es que la reforma agraria no fue beneficiosa en ninguno de estos tres aspectos, y lo explicaré a continuación. En primer lugar, la reforma agraria no fue beneficiosa en el plano político porque fue aplicada por un régimen militar sin legitimidad democrática. Este gobierno llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1968, eliminando con ello la participación ciudadana y tomando decisiones desde el Estado sin un debate público. Según el material del curso, las transformaciones se impulsaron desde arriba, sin espacios de deliberación democrática ni participación efectiva de los sectores involucrados. Además, como explican Carlos Contreras y Marina Zuluaga en el libro Historia Mínima del Perú, el Estado concentró poder político y económico, generando con ello inestabilidad institucional. En consecuencia, la reforma no fortaleció la ciudadanía rural, sino que reforzó un modelo autoritario y centralizado. En segundo lugar, desde el punto de vista económico, la reforma agraria tampoco fue beneficiosa, ya que provocó un deterioro en la productividad del agro. Como señalan, por ejemplo, Alfonso Zapata en su artículo "Fracasó la reforma agraria", muchas propuestas productivas fueron poco realistas, lo que causó retrocesos. El modelo cooperativo impuesto por el Estado mantuvo grandes unidades productivas bajo el control burocrático, con poca eficiencia e incentivos limitados para mejorar la producción. A esto se sumó el control estatal de precios agrícolas que buscaba beneficiar sectores urbanos. Según explican Contreras y Zuluaga en Historia Mínima del Perú, los trabajadores rurales fueron los más perjudicados porque vendían sus productos a precios bajos, debilitando con ello la rentabilidad del campo. Asimismo, Rosemary Thorne y Geoffrey Bertrand en su libro "Perú, Crecimiento y Políticas de una Economía Abierta" explican que durante este periodo el Estado aplicó políticas económicas que generaron fuertes desequilibrios y que el agro fue uno de los sectores que terminó siendo más afectado dentro del modelo económico general. Esto contribuyó al estancamiento y a la crisis rural. En consecuencia, en lugar de modernizarse, el campo se debilitó aún más. Finalmente, en el plano social, la reforma agraria tampoco fue beneficiosa. Si bien eliminó la hacienda oligárquica tradicional, no logró mejorar de forma sostenible la vida del campesinado. Como menciona Zapata en "Fracasó la reforma agraria", muchos de los supuestos beneficiarios siguieron en pobreza y terminaron parcelando las tierras de manera informal. Esta fragmentación eliminó las economías de escala y aumentó la precariedad en el campo. Además, la reforma no estuvo acompañada de políticas complementarias indispensables, como por ejemplo el crédito, la asistencia técnica y la infraestructura. Por ello, la redistribución de las tierras no se tradujo en bienestar social duradero. En general, Thorne y Bertrand, al analizar el desempeño económico del país, muestran cómo las reformas estructurales y las crisis económicas limitaron el desarrollo de sectores vulnerables como el rural, lo cual ayuda a entender por qué es que la reforma no produjo resultados sostenibles. Como consecuencia de ello, el campo siguió enfrentando pobreza estructural, aumentando con ello la migración hacia las ciudades y manteniéndose la desigualdad. Para concluir, la reforma agraria no fue beneficiosa desde los puntos de vista político y económico ni social. ¿Por qué? Políticamente fue una política impuesta por un régimen autoritario que debilitó la institucionalidad democrática y excluyó a la ciudadanía de los procesos de decisión.
Económicamente fracasó en su intento de modernizar el agro y redujo la productividad agrícola y perjudicó gravemente al sector rural mediante el control de precios y la mala gestión estatal. Socialmente, aunque eliminó la hacienda tradicional, no logró mejorar de forma sostenible la vida del campesinado, extendiendo con ello la pobreza y generando nuevas tensiones. Si bien la reforma agraria representó un cambio estructural significativo en la historia del Perú, sus efectos demuestran que la transformación sin democracia, planificación técnica y participación social difícilmente pueden producir resultados positivos y duraderos. Finalmente, en la última diapositiva se presenta la bibliografía completa mediante la cual se desarrolló esta exposición. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.